Haití, la tierra de las brujas. Haití, en mi opinión, es probablemente uno de los lugares más misteriosos del mundo. Esta pequeña isla del Caribe encierra más actividad paranormal que cualquier otro país. Aquí la gente convive con lo paranormal día a día, algo que ignoraba completamente el protagonista de nuestra historia del día de hoy. Julio era un contratista que vivía en el sur de la Florida, y después del gran terremoto que azotó a Puerto Príncipe, decidió mudarse allí con su familia para compartir un poco de la prosperidad y el éxito que había tenido a lo largo de su vida aquí en Estados Unidos. Julio tenía un proyecto para ayudar a reconstruir a la nación caribeña. Así que con la ayuda de una organización no gubernamental, se estableció allí, en un área que habían preparado por el gobierno haitiano para los ciudadanos extranjeros que venían a ayudar a la reconstrucción del país. Lo acompañaban sus dos hijas y su esposa Elise. Ellas iban también de voluntarias a un refugio donde tenían niños huérfanos. En el refugio, la esposa de Julio conoció a una chica llamada Claudette. Elise pensó primero que era una de las voluntarias que estaba allí, pero después se enteró que no, que era una de las refugiadas, pues los cabellos rubios de la chica y la piel blanca no encajaban con el perfil de los locales, quienes en su totalidad casi son de la raza negra. La familia de Claudette se había establecido en Haití ya hacía más de 5 generaciones. Habían venido del sur de Francia y habían hecho de aquella isla su casa. La chica hablaba perfecto inglés, francés y creol, así que Liz habló con el encargado del refugio para pedirle permiso para que Claudette pudiera enseñarle inglés a los chicos que estaban allí. Así los ayudaría a pasar un poco el tiempo y a distraerse de tanta destrucción y tanto caos que en aquel momento imperaba en todo Haití. Elisa habló con su esposo para que fuera al refugio y construyera un pequeño salón donde poder dar clases a los refugiados. Y así hicieron. El primer día que Julio fue al refugio, Claudette quedó prendada del hombre. Pese a la abismal diferencia de edad, la chica quedó prendada. Julio tendría unos 40 años y Claudette había acabado de cumplir 18. A Julio lo menos que le pasó por la cabeza fue que la chica estaba interesada en él. Él estaba concentrado en lo suyo. Además, él tenía un sólido matrimonio de más de 20 años. Él no estaba interesado en andar por ahí jugando. Poco a poco, Claudette se la fue arreglando para comenzar a ir a la casa de Julio. La chica se ofreció para ser la niñera de las hijas de la pareja y también para ser la tutora. La chica era verdaderamente inteligente. Además de ser muy hábil con los idiomas, también era muy buena en las matemáticas. La pareja vio como una forma de ayudar a la chica, permitirle tomar aquel trabajo. Así que aceptaron el ofrecimiento y le dijeron que incluso, si lo deseaba, se podía mudar a vivir con ellos. La chica aceptó inmediatamente. Por los primeros meses todo estaba bien. La chica era respetuosa y dedicada. Siempre estaba enseñándole algo a las niñas. Y más de una vez incluso cocinaba para la familia. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Claudette comenzó a usar ropa provocativa, especialmente cuando Julio estaba en casa, y hacía comentarios un poco fuera de lugar, como llamando la atención de aquel hombre. Pero Julio siempre mantuvo una posición de respeto. Julio respetaba mucho su casa y a su familia para caer en nada de eso. Pero eventualmente Julio comenzó a ver problemas en el horizonte. Así que le comentó a la esposa que tal vez era mejor que la chica ya no viviera más con ellos, que él le buscaría un apartamento donde vivir, en el edificio que estaban construyendo, que de esta manera sería incluso mejor para ella irse distanciando, pues en unos meses regresarían a Estados Unidos. También sería de beneficio para las chicas irse despegando. A la primera que le contaron de esta decisión fue a la hija menor de Julio y Elise, pues quería mucho a la chica. Querían que se fuera preparando mentalmente, pues las dos habían formado un lazo muy fuerte. Esa misma noche, cuando Claudette regresó a la casa, se encontró a la chica llorando y le preguntó qué pasaba. La chica le contó que sus padres habían decidido mandarla a vivir a otro lugar, pues ellos dentro de poco regresarían a los Estados Unidos. Claudette se mostró tranquila y trató de consolar a la chica. Le dijo que no se preocupara, que aunque se fueran, siempre mantendrían el vínculo.
y que cuando ella pudiera iría a visitar a los Estados Unidos, que siempre había querido visitar la Florida. Claudette no cambió en nada, todo seguía igual, con la diferencia que 3 días después, Elise comenzó a sentirse muy mal. Julio la llevó de inmediato a los doctores que estaban allí designados para los extranjeros que vivían en Puerto Príncipe. No encontraron nada malo con ella. Probablemente había comido algo que le había hecho mal. El doctor recetó unos medicamentos para los vómitos y le pusieron un suero para que recobrara los fluidos que había perdido. Y después la mandó a que descansara a la casa. Cuando llegaron, Claudette ya estaba en casa y, mostrando su preocupación por Elise, le preparó una sopa para que se recuperara. Elise agradeció y se tomó toda la sopa. A la mañana siguiente se despertó incluso con un mejor semblante. Parecía que ya todo iba a mejorar, pero no fue así. Poco después del mediodía, un malestar invadió el cuerpo de la mujer y Julio la volvió a llevar al hospital. Allí la dejaron ingresada cuando quedó inconsciente. Nadie sabía qué tenía aquella mujer. Claudette le dijo a Julio que se quedara en el hospital con su esposa, que no se preocupara, que ella cuidaría de la casa y de las niñas. Julio trató de ver la forma de llevarse a Elise a los Estados Unidos para que sus médicos la atendieran. Pero los médicos haitianos y los otros médicos internacionales que estaban allí dijeron que no, que moverla en aquellas condiciones probablemente la mataría, que esperara unos días a ver si se estabilizaba y entonces después que la llevara a Estados Unidos. Los médicos hacían todo tipo de exámenes pensando que tal vez era algún tipo de parásito que había contraído por el agua, o tal vez un virus de los mismos cuerpos que habían estado en las calles por días. Pero nadie dio con el problema. Días después, las hijas de Julio también comenzaron a mostrar extraños síntomas. Esta vez Julio decidió enviarlas inmediatamente a los Estados Unidos y no correr el riesgo que le pasara lo mismo que le había pasado a su esposa. La hermana de Julio y otros familiares vinieron inmediatamente a Haití para llevarse a las niñas a los Estados Unidos. Julio se quedó solo en Haití, cuidando y acompañando a su esposa. Sabía que las niñas estaban en buenas manos. Además, en caso de que ocurriera algo, él iría inmediatamente a Miami. Claudette también se quedó allí, acompañando y asistiendo a Julio como podía. Muchas veces ella misma iba al hospital y se quedaba con Elise para que Julio fuera a descansar. Pero Claudette no perdió aquella oportunidad. Ahora Julio estaba solo y vulnerable. Esta era su oportunidad. De la noche a la mañana, Julio comenzó a sentir un extraño desapego de su esposa. Y lo que antes eran jornadas enteras junto a su esposa en el hospital, ahora se habían convertido en unas visitas de 1 o 2 veces al día. Visitas cortas. Julio comenzó a pasar más tiempo en casa, trabajando con la excusa de que tenía que ocuparse más de su compañía, que la había descuidado demasiado. Y ahora más que nunca la familia necesitaba de los recursos que proveía aquel negocio. Y ahí también estaba Claudette, siempre complaciente y acompañando al pobre Julio. El caso fue que el hombre fue desarrollando una extraña dependencia a la chica, tal vez por la soledad de estar allí, o tal vez porque finalmente se había dado cuenta de la belleza y de los atributos de la chica. El caso es que de sentimientos que antes a Julio ni le pasaban por la cabeza, ahora comenzaron a aflorar. La chica se convirtió en la señora de la casa en todos los sentidos. Julio incluso viajó a Miami un par de veces para ver a sus hijas y fue acompañado por Claudette. Tanto a su familia como a la familia de Liz, algo no le gustó. Era evidente que él y la chica habían comenzado una relación. Aquello no era una simple amistad. Julio manifestó su deseo de llevarse a las chicas a Haití, pues pensaba quedarse allí por un tiempo largo. Después de todo, no podía dejar a Elise sola en Puerto Príncipe y los médicos seguían insistiendo en que no era recomendable moverla. Pero la familia aconsejó a Julio que no se llevara a las niñas, que las dejara allí. Así ellos la cuidarían y él podía ocuparse de sus asuntos. Lo que le sorprendió a la familia fue que Julio no hizo ningún tipo de presión por llevarse a las niñas. Así que pronto regresó a Haití a seguir viviendo su vida con su nueva compañera.
Poco tiempo después, Julio llamó a la familia de Elise para pedirles la autorización para desconectar a Elise. Los médicos insistían de que ya no había nada que hacer. Aseguraban que ella no se iba a salvar de aquello. También aseguraba que Elise había hablado con él poco antes de que ocurriera esto y le comentó que si algún día se veía en una situación así, que ella prefería que la desconectaran, que no la dejaran allí sufriendo. La familia puso resistencia y una de las hermanas de Elise fue a Puerto Príncipe a hablar personalmente con Julio. Cuando llegó a la casa que antes ocupaba su hermana y su cuñado, confirmó lo que antes sospechaba. Julio y Claudette eran una nueva pareja. Toda la ropa de ella estaba en la habitación de él. Ya no habían fotos de Liz en la casa. Incluso la nueva pareja dormían en la misma habitación. La hermana le dijo a Julio que no se preocupara, que ella se encargaría de su hermana, que él podía seguir viviendo su vida con aquella chica, pero que no iba a permitir que él la matara. La hermana comenzó a maltratar y a maldecir a Claudette. La chica solo sonrió y se acercó a ella con pasos firmes y seguros, y le dijo al oído: si no quieres terminar como tu hermana, respétame, a mí y a mi casa. La mujer miró a la chica con horror. Por algún motivo aquello le dio a entender que lo que estaba pasando había sido responsabilidad de Claudette. La mujer fue directamente con Julio y acusó a la chica de ser la causante de lo que estaba pasando a su hermana. Y probablemente todo aquello había sido su plan desde el principio. Julio no le creyó y prácticamente echó a su cuñada de la casa. Julio fue a buscar a Claudette para pedir explicaciones de lo que le había dicho a su cuñada, pero la chica no estaba allí. Apareció un par de horas después. Julio le preguntó dónde estaba y ella le mostró 2 bolsas del mercado. Había salido a comprar algunas cosas para preparar la cena. Lo que le extrañó a Julio fue que vio varias manchas de sangre en las ropas de la chica. La chica aseguró que no era nada, que había sido en la carnicería cuando estaban cortando los pollos que la sangre le había salpicado. Claudette estaba en la cocina preparando la comida cuando una llamada telefónica entró. La hermana de Elise había acabado de morir en un accidente automovilístico. Inmediatamente Julio fue a donde estaba el cuerpo de su cuñada para hacer el reconocimiento oficial del cuerpo. Apenas lo pudo hacer, pues el rostro de la mujer estaba destruido. Solamente reconoció un tatuaje que tenía, donde ponía el nombre de su hermana Elise, y también la reconoció por la ropa que llevaba, pues era la misma ropa que había visto esa tarde. Inmediatamente hicieron los preparativos y mandaron el cuerpo de vuelta a los Estados Unidos. Esta vez Claudette no vino, solamente fue Julio. La familia de Liz estaba devastada, pues había perdido una hija y la otra estaba en coma, y probablemente la perderían en cualquier momento. Y estaban en lo correcto, aquella no sería la única desgracia. Horas después de haber llegado a Estados Unidos, Julio recibió una llamada de Claudette. Los médicos habían acabado de comunicar que su esposa estaba oficialmente muerta. En medio de la noche había tenido una convulsión y había fallecido. La familia estaba aún peor. Incluso Julio estaba muy mal. Inmediatamente tomó el primer vuelo a Puerto Príncipe para ir a buscar el cuerpo de su esposa y darle cristiana sepultura. A Elise no se le hizo una autopsia, pues cuando llegaron a recoger el cuerpo, ya Claudette se había encargado de que la funeraria hubiese preparado el cuerpo y la tuviera lista para volar a los Estados Unidos. Ya se habían deshecho de todos los órganos y de la sangre del cuerpo, de todo lo que pudiera haber dado indicios de si aquello había sido producto de algún tipo de envenenamiento. Después del entierro de la esposa de Julio, él no se quiso quedar ni un instante más en los Estados Unidos. Tenía la necesidad de volver a Haití lo antes posible, pues no podía dejar sola a su prometida. Sus hijas no quisieron volver con él. Dijeron que preferían quedarse allí donde descansaban los restos de su madre. Él les prometió que volvería pronto, que no se preocuparan. Pero aquella fue la última vez que vieron a Julio. Decían los vecinos que vivían detrás de Julio en su casa de Puerto Príncipe que un buen día el hombre desapareció, que Claudette se quedó con todo. Poco después de la desaparición de Julio, se comenzaron a ver en la casa de Claudette practicantes del vudú. Ahí hacían grandes ceremonias.
Algunos de los vecinos incluso comenzaron a tener miedo y trataron de sacarla de aquella urbanización, pero nunca lo consiguieron. Claudette ahora tenía un nuevo amor, un joven haitiano, que siempre estaba vestido con las ropas propias de los practicantes del vudú. Aquella casa se convirtió en un templo. Enfrente de la casa se podía ver la firma de una de las entidades más oscuras y temidas del vudú haitiano. Este ente se conoce como Barón Samedi. Se le considera el líder de los Gedés, espíritus de la muerte y la resurrección. Barón Samedi es retratado como un hombre elegante, vestido de negro, con la cara pintada de blanco y a menudo lleva un sombrero de copa y gafas de sol. Se le asocia con la muerte, el cementerio y el cruce entre los mundos de los vivos y de los muertos. A menudo se le invoca en rituales para obtener ayuda en cuestiones relacionadas con la muerte y la magia negra. Su presencia está rodeada de misterio y se le teme por su poder para influir. Y se le teme mucho por su poder para influir en los asuntos mortales y sobrenaturales. Más de uno aseguró que lo que le había pasado a Elise había sido producto de un ritual vudú. Claudette había practicado vudú toda su vida y decían que tenía un don especial, que le había dado a tomar a Elise algo que la enfermó. A Julio no se le encontró ni vivo ni muerto. Decían los entendidos en esto que probablemente fue ofrecido en un ritual y consumido por los presentes. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Justicia Vudú. En los oscuros callejones de Puerto Príncipe, donde el vudú permea cada rincón de la vida cotidiana, se desarrolla esta historia de venganza, urdida por las oscuras influencias del Barón Samedi, el poderoso espíritu de la muerte y la resurrección. En el corazón de esta narrativa está Jacques, un hombre marcado por la traición y el dolor, después de que su amigo de toda la vida, Jean, le traicionara arrebatándole a su esposa sus negocios y dejándolo sumido en la más profunda de las pobrezas. Jacques se sumergió en las artes oscuras del vudú para buscar justicia en el dominio del Barón Samedi. Con la guía de un Ongan que era conocido por sus prácticas sombrías y sus alianzas con los Loas oscuros, Jacques se sumergió en rituales prohibidos. Invocó al Barón Samedi ofreciéndole sacrificios y promesas de lealtad a cambio de poder llevar a cabo su venganza contra Jean. Armado con el favor del Barón y el conocimiento de los rituales específicos para invocarlo, Jacques procedió con su plan para destruir a su enemigo, utilizando muñecos vudú consagrados al Barón Samedi y objetos personales de Jean. Realizó rituales destinados a sembrar el caos y la desesperación en la vida de su antiguo amigo. Poco a poco la vida de Jean se desmoronó bajo la influencia de la oscura figura del Barón. La salud de Jean se deterioraba rápidamente, sus relaciones se deshacían y desgracia tras desgracia le perseguía. A medida que su sufrimiento se intensificaba, Jean comenzó a sospechar que estaba siendo víctima de las fuerzas del más allá, fuerzas que él no comprendía. Pero estaba indefenso y ya era demasiado tarde para poder combatir al Barón Samedi. Mientras tanto, Jacques observaba desde las sombras, complacido por el sufrimiento que estaba infligiendo en su enemigo, gracias a su alianza con el Barón. Sin embargo, lo que Jacques no anticipaba era el precio que tendría que pagar por su pacto con el espíritu de la muerte. Con cada acto de venganza, Jacques se hundía en una espiral de oscuridad, su alma siendo consumida por las mismas fuerzas que había invocado para obtener su justicia retorcida. Pronto se encontró atrapado en un torbellino de horror y desesperación, incapaz de escapar del destino que había sellado con su propia sangre. Pero finalmente el Barón apagó la vida de Jean y Jacques comenzó a ver cómo su suerte cambiaba para mejor. Había recuperado todo lo que había perdido y más. Ahora se había convertido en un empresario y comenzó a perderse en aquella vida de lujos y de excesos. Aquella nueva vida hizo que fuera olvidando poco a poco al Barón. Pero estas fuerzas nunca olvidan y pronto vinieron a cobrar la deuda. Una noche, mientras Jacques disfrutaba de una fiesta, un grupo de hombres armados
entraron al club donde estaba disfrutando de la noche y le quitaron la vida. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.